términos de lo que se conoce como la geometría política, América Latina se estaría haciendo a la derecha. A ver, ahí están los datos que están a la mano. Argentina, Ecuador, Paraguay, El Salvador, Panamá y Chile. Ahora Colombia, en donde se ve muy difícil que se pueda revertir, el resultado. Si usted alcanza a ver del lado derecho de su pantalla, quiénes son los países que hoy son de izquierda, e incluso en esta confusa geometría política, ¿no? Uruguay, allá hasta el fondo, Brasil, Venezuela, pues que está virtualmente intervenido, México, Guatemala, que también pues hay ahí un conjunto de circunstancias en términos de la derivación de la definición política, Nicaragua, pues que está enquistado ahí el señor Ortega, y Cuba, que es toda una serie, es todo un enigma lo que puede pasar en Cuba, o de hecho lo que está pasando internamente. Con el reciente triunfo del presidente electo Abelardo del Espriella, pues se suma un país más a lo que podríamos llamar la derecha. Los gobiernos conservadores abren terreno en América Latina, desplazan a la izquierda que había irrumpido en las últimas décadas. México, Brasil, Uruguay, Cuba y Nicaragua. Yo le insisto, en el caso de Nicaragua hay planteo dudas abiertas. Los resultados electorales recientes marcaron una clara polarización entre una izquierda que pelea por permanecer en el territorio frente a una derecha que va avanzando rápidamente. ¿Por qué avanza? Esta es una de las preguntas que hay que hacerse. Mientras tanto, Perú está en la resolución de su gobierno, aunque los resultados están apuntando que se inclinaría hacia la derecha con la señora Keiko Fujimori. Bueno, esto es América Latina. Ahora vamos a particularizar con Cuba para hablar de los dos temas, si le parece. Cuba aprobó 176 medidas que permiten la apertura económica con dinámicas de mercado, la autorización de bancos privados y permite a las empresas estatales la inversión particular. Esto decreta el fin del igualitarismo mediante un desmantelamiento de subsidios universales y permite la devaluación sucesiva de la moneda nacional. Esto advierte que las empresas que no se adapten serán liquidadas. Las medidas impuestas por el gobierno cubano y la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobaron estos cambios debido a la presión. ¿Por qué? Pues por el bloqueo de Estados Unidos, por las declaraciones de Trump, por las declaraciones de Marco Rubio y porque hay otra variable que no se puede soslayar, por favor, por más que haya procubanos en el sentido de su gobierno. Pues hay un creciente descontento social, una imposibilidad de vida, ¿no? Este es un escenario sin precedentes que pone a Cuba en el mapa al abrirse económicamente al mundo como su administración lo describió. Hace lo necesario para conservar lo esencial. Hace aquello que dijeron que nunca harían con tal de poder pasar esta etapa. Bueno, con enorme gusto saludamos al doctor Rafael Rojas, director del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, columnista del periódico La Razón, para hablar acerca de la apertura económica de Cuba, su paquete de reformas y si se está yendo este subcontinente hacia la derecha. Rafael, con enorme gusto te saludo. ¿Cómo has estado? Gracias por tu tiempo. ¿Cómo te va? Sí, un tiempo sin vernos, Javier, con mucho trabajo, algunos viajes, pero encantado de conversar contigo esta noche. Bueno, Colombia podría estar ahorita un poco contenta, independientemente del resultado electoral, porque le va ganando en el fútbol al Congo 1-0. No, a Sí, ver. sí, han estado muy bien los colombianos, Sí. sí. ¿Por dónde empezamos? Valdrá la pena. ¿Hablamos de Cuba o Sí, hablamos si se está haciendo a la derecha el llamado subcontinente o hay voto de castigo más que a la derecha, Rafael? ujú. Sí, yo creo que las dos cápsulas introductorias tuyas son muy completas y lo que se hace difícil es conectarlas en el análisis, pero debemos hacerlo, yo Sí. creo. Y en efecto, yo diría que sí hay un giro a la derecha en la región porque no solo se constata en el triunfo electoral de gobiernos sucesivos, sino en el crecimiento también de oposiciones de derecha en algunos de los países gobernados por la izquierda, por ejemplo, en Brasil y en Uruguay, ahora mismo, también en Guatemala, no perder de vista el crecimiento de la derecha en toda Centroamérica. Otro apunte que podríamos agregar, Javier, ahí es que se trata
creo que lo hemos comentado aquí en tu espacio, que se trata de una nueva derecha, no es la derecha tradicional neoliberal que provenía de las transiciones democráticas de fines del siglo XX y principios del siglo XXI. Esta es una derecha más radical, más extremista, formada al calor de la confrontación con la izquierda, que llegó a ser hegemónica también en el subcontinente en las dos primeras décadas del siglo XXI. Yo diría que fundamentalmente con la confrontación, formada en la confrontación con la línea más autoritaria a su vez de esa izquierda que era la bolivariana. Esta nueva derecha que vemos por todos lados, ¿verdad? Es profundamente anti-bolivariana. Milei en Argentina, Bukele en El Salvador, Noboa en Ecuador, Kast en Chile. Los dos países que mencionaste, yo creo que realmente, como decías, muy difícil que se revierta el resultado. Puede haber impugnaciones, pero es muy difícil realmente que no tome posesión, bueno, a no ser que haya un estallido social, Sí. pero que de acuerdo con las instituciones electorales no tome posesión Keiko Fujimori en Perú y Abelardo de la Espriella, en efecto, en Colombia. Hay una diferencia en Colombia de más de 200,000 votos. Queda por computar algo del voto en el exterior que puede favorecer en parte a Iván Cepeda, pero yo creo que ya mañana o pasado a fines de esta semana tendremos algún resultado más oficial del Consejo Nacional Electoral. Entonces, hay algo aquí que es importante y es que estas nuevas derechas más extremistas tienen una relación formidable, muy fluida con el presidente de los Estados Unidos, con Donald Trump, Claro. y se han alineado en algunos foros regionales, ¿verdad? Como el Escudo de las Américas, que tuvo una reunión ya en Miami y probablemente tenga otra en un futuro cercano en Quito. Ya anunció, de hecho, el candidato, por lo visto, vencedor en Colombia, que Colombia se afiliaría al Escudo de las Américas, que es esta alianza defensiva de seguridad hemisférica, según los términos de la llamada doctrina Monroe. Y claro, como tú dices, aquí el reto es cómo correlacionar este avance, este desplazamiento hacia derechas más extremas con lo que es en la práctica la desarticulación del bloque bolivariano, fundamentalmente en el Gran Caribe, que yo creo que eso está, claro, directamente relacionado, esa desarticulación está directamente relacionada con el control que Estados Unidos está ejerciendo sobre Venezuela a partir de un pacto con el gobierno sucesor y sobre Cuba también, porque desde el 29 de enero Estados Unidos controla energéticamente a Cuba, ha impedido o ha obstruido las alianzas energéticas previas que ayudaban al gobierno cubano a subsistir, como la alianza con Rusia, con China, con México, ¿verdad? Oye, híjoles, que si es un galimatías esto, querido Rafael. A ver, déjame plantearte. Esta idea de la lectura política que se hace, que se está yendo a la derecha, debe de tener también motivos. ¿Cuál crees que sean esos motivos? ¿Dónde está el motivo de que Argentina quiere a Milei? ¿Dónde está la razón por la cual Kast, después de un gobierno que no fue malo, el de Chile, quiere la derecha? Sí. ¿Dónde está Petro, que sí creo que era bastante repudiado en algunos sectores, no así Iván Cepeda? ¿Qué es lo que pasa? Y oye, y metamos una variable más, este riesgo que trae Brasil de que puede en octubre perder Lula las elecciones ante el hijo de Bolsonaro. Así es. Bueno, por un lado está esto que señalan los estudiosos de la vida electoral en América Latina, como Daniel Sobato, por ejemplo, que dicen que son predominantes en las contiendas electorales, es predominante la alternancia, es decir, que hay un hartazgo cada vez más sucesivo o a un ritmo más acelerado de las ciudadanías con los gobiernos. Y claro, como hubo un desplazamiento pendular a la izquierda entre la primera y la segunda década del siglo XXI, ahora en la tercera estamos viendo ese desplazamiento
que yo creo que responde a ciclos electorales muy precisos en cada país que convergen, ¿verdad? Por eso México es un poquito una excepción, porque México no pasó por la primera llamada marea rosa u ola progresista de las primeras décadas del siglo XXI. Pasó un poquito después, cuando llegó López Obrador al poder en 2018. Eso por un lado, pero hay también un cambio global. Y el ascenso de estas nuevas derechas es un fenómeno global. Lo vemos en Europa, lo vemos por supuesto en Estados Unidos con Trump. La primera administración de Trump entre 2016 y 2020 fue fundamental para impulsar esta corriente global. Tú sabes que los asesores y algunos de estos candidatos de la derecha en América Latina se reunían en distintas capitales del mundo. Lo ha estudiado Pablo Stefanoni, el historiador y politólogo argentino. Le ha seguido la pista a todas esas reuniones en Roma, en Madrid, en Washington, ¿sabes? Y ahí asistían y estuvieron conectados muchos de esos candidatos y sus asesores con Steve Bannon, que fue uno de los arquitectos del trumpismo, ¿no? Entonces, yo creo que las dos cosas se tienen que relacionar. Agregaría también el cambio tecnológico, que evidentemente las nuevas redes, la transformación de los medios de comunicación han alentado el extremismo, ¿verdad? Y el radicalismo que han aprovechado ahora estos candidatos de las nuevas derechas en América Latina. Oye, a ver, vamos al tema que tú conoces además muy bien. A ver, dice Donald Trump, al final de lo que parecía este memorándum de entendimiento que todavía genera muchas dudas con Irán, dice, ahora el turno es de Cuba. Y Cuba toma decisiones que uno hubiera imaginado, o sea, lo que es estar contra la pared, realmente contra la pared, que uno nunca hubiera imaginado. Se aplica aquello de José Emilio Pacheco, que parafraseándolo, terminamos siendo lo que nunca quisimos ser, ¿no? Sí, bueno, tú recordarás, porque creo que lo comentamos aquí en este espacio contigo, y yo lo he publicado en artículos, sobre todo en El País y en Nueva Sociedad, en Buenos Aires, o sea, siempre contemplamos la posibilidad de que el gobierno cubano decidiera retomar la línea reformista que sostuvo entre 2011 y 2016, más o menos, bajo los dos últimos gobiernos de Raúl Castro. Como tú recordarás, aquellas reformas que impulsó Raúl Castro, sobre todo entre 2011 y 2013, fueron yo diría que la causa fundamental o el cauce, digamos, que desembocó en el entendimiento con Barack Obama. La normalización diplomática entre 2014 y 2016 entre Cuba y Estados Unidos, conducida por Raúl Castro y Barack Obama, fue una respuesta de Washington a las reformas de Cuba en ese momento, que sobre todo abrieron la pequeña y mediana empresa con capital nacional. Bueno, de 2016 para acá, el gobierno cubano ha estado en una línea de política económica contraria y de hecho discursivamente es parte del legado de Fidel Castro. Uno de los últimos escritos de Fidel Castro fue el artículo El hermano Obama, que es contra la apertura económica y el entendimiento entre Estados Unidos y Cuba en 2016. Pero sabemos que siempre ha habido un grupo, sobre todo de economistas, y el propio Marco Rubio le dice de tecnócratas en Cuba, que han estado ligados sobre todo a las empresas militares de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Como el consorcio Gaesa, que han defendido avanzar eventualmente en la reforma. Y desde hace 3 o 4 meses estamos leyendo, sobre todo en la prensa estadounidense, aunque el presidente Díaz-Canel lo llegó a reconocer, rumores de que hay encuentros entre el nieto de Raúl Castro y otros representantes del gobierno cubano y funcionarios del Departamento de Estado. Hubo una visita del jefe de la CIA a Cuba, visitas de legisladores, es decir, que ha habido un tanteo entre los dos gobiernos y muchos hemos especulado que algo que ha estado barajando el gobierno cubano, pero no, hasta ahora no se decidía a ofrecerlo,
en su negociación es una reforma económica más profunda. Hasta ahora parecía que Cuba estaba en la línea fundamentalmente de la resistencia, ¿verdad? Sí. A Estados Unidos y la solidaridad sobre todo de las izquierdas latinoamericanas y europeas. Pero lo recientemente anunciado sí es un capítulo, yo diría que escala la línea reformista cubana, porque esto ya no se trata de abrir las pequeñas y medianas empresas. Esto se trata de abrir el mercado cubano a las grandes inversiones de capital, sobre todo estadounidenses y cubanoamericanos, en los renglones estratégicos de la economía cubana. La agricultura, naturalmente el turismo, pero también la minería, los puertos, la banca. Por primera vez vamos, imagínate, en 67 años se autoriza la banca 100% privada en Cuba y las reformas anunciadas dicen claramente que se está hablando de empresas totalmente privadas, es decir, no empresas mixtas. Yo creo que esta reforma, con todo lo que conlleva, también incluyendo la posibilidad de que las empresas estatales se conviertan en sociedades mercantiles, que los municipios reciban financiamientos o inversiones extranjeras privadas directas. Yo creo que aquí se trasciende el modelo de la economía mixta y se entra ya en un tipo de economía de mercado, aunque evidentemente con un enclave estatal poderosísimo. Yo diría que a partir de ahora el sector no estatal de la economía cubana, digo, si hay respuesta internacional, es decir, si hay inversiones y créditos, ahora ese sector crecería a mayor velocidad a como lo hizo entre 2011 y 2016. 2016. Rafael, te mando un gran saludo, gracias por tu tiempo, que tengas buena noche. Igualmente. Gracias, que descanses. Gracias, Javier. Hasta luego, muchas gracias, Rafael.